La gente no quiere dejar el mundo. O sea, su enfoque no es el propósito de Dios en su vida. Ellos quisieran que se cumpliera por arte de magia. Hay personas que tienen un problema, tienen situaciones y se alejan del Padre en vez de arroparse con el Padre. Lo espiritual a lo espiritual. El Espíritu Santo entra y los convence del error fatal que hicieron. Que el Espíritu Santo es el único que convence de pecado. Dios le bendiga, mi gente. Bienvenido a nuestro primer episodio de Viviendo en la Verdad. Este es un espacio que hemos creado con la intención de crecer juntos en la palabra, de edificarnos juntos. Realmente este podcast nace de muchas conversaciones que siempre tomaban el protagonismo durante cada reunión y hoy quisimos hacerla ya pública para todos y que juntos sigamos edificándonos, tanto ustedes como nosotros. Pero antes de empezar, mi compañera Dafne va a hacer una oración. Bendiciones. Ahora le vamos a dar la bienvenida al protagonista de este podcast. El que va a tomar el control, el que tiene la esencia y va a hacer que nosotras podamos fluir en su palabra. Amén. Padre Santo, gracias porque tú estás aquí. Tu palabra dice que donde hay uno o dos en tu nombre, Padre, allí tú estás. Por fe lo creemos. Padre, gracias. Dale vida, Padre Santo, a cada una de las palabras que nosotros vamos a exponer aquí. Señor, mira a cada persona que está mirando este programa a través de un dispositivo. Padre, glorifícate. Mira la necesidad de cada una de esas personas, Padre, que sean saciadas. Espíritu Santo, eres más que bienvenido a este lugar. Abre cada entendimiento. Glorifícate, Señor, porque esto se está haciendo en tu nombre y para que tu palabra cada día sea más ensanchada. Son favores que te pedimos en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Amén y amén. Hoy nosotros queremos hablar acerca de las diferentes maneras de cómo Dios se revela. Y una de esas es a través del Espíritu Santo. Queremos leer en Juan 16. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Ahora vuelvo al que me envió, pero ninguno de ustedes me pregunta ¿a dónde vas? Al contrario, como les he dicho estas cosas, se han entristecido mucho. Pero les digo la verdad, les conviene que me vaya, porque si no lo hago, el Consolador no vendrá a ustedes. En cambio, si me voy, se lo enviaré a ustedes. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de su error en cuanto a pecado, a la justicia y al juicio. En cuanto a pecado, porque no creen en mí. En cuanto a la justicia, porque voy al Padre y ustedes ya no podrán verme. Y en cuanto a juicio, porque el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Muchas cosas me quedan aún por decirles, que por ahora no podrían soportar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que dirá solo lo que oiga y les anunciará las cosas por venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y se lo dará a conocer a ustedes. Todo cuanto tiene el Padre es mío. Por eso les digo que el Espíritu tomará de lo mío y se lo dará a conocer a ustedes. Amén. Amén. Wow, qué palabra, qué lectura. Para nosotros entrar en contexto de lo que dice ahí en San Juan, es que una de las cosas que tenemos que tomar en cuenta, en el momento que Jesús estuvo hablando, se estaba despidiendo de los discípulos. Y los discípulos en su momento estaban muy turbados, tristes, no entendían lo que estaba pasando, porque decían, maestro, o sea, tú te vas, ¿quién va a estar con nosotros? Se afligieron. Sí. Porque en su mentalidad, en su capacidad de poder entender lo que estaba pasando ahí. Pero eso no es una reflexión, Cindy, que hay cosas que nosotros tenemos que dejar y una de ellas es el sentimiento. Claro, totalmente. Cuando nosotros dejamos que el sentimiento se apodere de nosotros, no entendemos lo que el Padre va a hacer. ¿Tú me entiendes? Porque es muy doloroso tú despedirte de alguien y saber que se va y tú no lo vas a volver a ver en tu humanidad, en tu carne, Cindy. Tú dices, wow, ¿cómo se va a ir? O sea, ¿qué voy a hacer yo ahora?
Él era el que me guiaba, Él era el que me regañaba, Él era el que me decía, no lo hagas así. No, mi guía totalmente. Mi guía totalmente. ¿Y ahora qué yo voy a hacer? ¿Qué yo voy a hacer si el Padre no está? ¿Cómo yo voy a saber si estoy haciendo la cosa correcta? Es muy fácil apoyarse. Es muy fácil. Tener un guía, claro. Una de las razones por las que yo creo que la iglesia, los cristianos no crecen, es por eso. Porque ellos no buscan el refugio y la dependencia total de Dios, sino que ellos siempre necesitan como tener esa figura aquí en la tierra, y realmente no. Cuando ya tenemos al Espíritu Santo, Él lo dice, voy a enviar al Consolador. Exacto. Ya. Y de hecho, que por eso fue que nosotras tomamos este tema de una de las diferentes maneras de cómo Dios se revela a través del Espíritu Santo, era para brindarle una herramienta viva. O sea, luego de que nosotras conociéramos cuál es la base de tener una relación con Dios, que era tener una intimidad con Él, abrirle el corazón y empezar desde cero a través del arrepentimiento, del reconocimiento, del quebrantamiento y de todo eso, de todo ese proceso que tenemos que agotar para conocerlo, era precisamente eso, ya conectarlo con un Dios vivo, con el Espíritu Santo, que es el que empieza a caminar con nosotros. Cindy, es triste. Hay veces que nosotros estamos pasando por situaciones y procesos que es el Padre con nosotros. Exacto. Ahí no puede interceder nadie más. No puede estar mi amiguita Cindy, no puede estar mi mamá, no puede interferir nadie más. Es el Padre con nosotros y necesitamos una intimidad con Él. Y hay personas que tienen un problema, tienen situaciones y se alejan del Padre en vez de arroparse con el Padre. O se entristecen porque no lo llamó líder, no lo llamó X, no lo llamó Y. ¿Tú me entiendes? Y eso pasa cuando no tenemos una relación con Padre, cuando no entendemos el propósito. Exacto. Los discípulos en su momento no entendieron el propósito. ¿Por qué? Porque no entendieron que era necesario la crucifixión de Jesús para que el Espíritu Santo esté con nosotros hoy en día. El Padre, en su momento, Jesús en su momento, solamente podía estar ocupar un lugar, un espacio. Para tú ir a ver a Jesús, tenía que llegarle a Jesús. Sin embargo, el Espíritu Santo está en todos lados. Amén. Es el que nos abre el entendimiento de la palabra. Mira, una de las persecuciones que tenía Jesús era que los judíos decían que él blasfemaba. Y lo de la alta gerencia en su momento decían que él lo que quería era el reino. ¿Tú me entiendes? Y luego que fue crucificado, todos andaban preguntando y preguntando cómo remendar ese error que hicieron. ¿Cómo remendar ese error que hicieron? De haber crucificado al Padre. Sí. Pero el Espíritu Santo le trajo el convencimiento. El Espíritu Santo trajo el convencimiento del pecado al mundo, que podemos a través de eso creer en Cristo. Amén. Nadie puede confiar en Cristo si no es a través del Espíritu Santo. Amén. Porque si nosotros vamos a Hebreo 2:37, ahí nos habla más profundo de la culpabilidad de los judíos cuando fue acto de la crucifixión. Si tú quieres, podemos leerlo un poco en Hechos 2:37. Dice: por tanto, sépalo bien todo Israel, que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Mesías. Cuando oyeron esto, todos se sintieron profundamente conmovidos y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: hermanos, ¿qué debemos hacer? Arrepiéntanse y bautícense cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados, le contestó Pedro, y recibirán el don del Espíritu Santo. Entonces, en la palabra nos dice que antes de los judíos crucificar a Jesús, entendían que estaban bien, entendían que estaban matando a alguien que blasfemaba, que estaba haciendo, que era un hereje, que estaban haciendo las cosas contrarias a lo que ellos entendían que era bien. Entonces el Espíritu Santo entra en ese punto y los convence del error fatal que hicieron.
Entonces, por eso nosotros tenemos que saber que el Espíritu Santo es el único que convence de pecado. Y que por eso precisamente le dimos la continuidad de que sea hablar del Espíritu Santo el siguiente paso para mantener una relación con Dios. Si leemos en el capítulo 16 de Juan, en el versículo 13 dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que dirá solo lo que oiga y les anunciará las cosas por venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y se lo dará a ustedes. Todo cuanto tiene el Padre es mío, pero les dije que el Espíritu tomará de lo mío y se lo dará a conocer a ustedes. Mira, Sidney, en ese punto, los discípulos no entendían lo que le estaban hablando, porque el Espíritu Santo no es algo que te cuenten, es algo que tú tienes que vivirlo. Amén. Entonces, ellos no entendían lo que le estaban diciendo. ¿Tú me entiendes? Uh-huh. Y las cosas, como por ejemplo yo decirte a ti: oye Cindy, tú vas a ir al supermercado y vas a comprar sin efectivo. Tú me vas a decir: ¿cómo es eso? No estoy entendiendo. ¿Cómo que yo voy a comprar sin efectivo? Hay una madurez que necesitamos para poder entender el propósito. Cuando no estamos capacitados para entender el mejor refugio que tenemos, que podemos elegir, que podemos acudir, es dejarnos guiar. Amén. El Espíritu Santo es nuestro guía. El Espíritu Santo es una revelación que no viene de libro ni viene de doctrina, sino de la palabra viva. Amén. Es la palabra viva. Mientras más llegamos a parecernos al Padre, más disfrutamos de su revelación. Amén. También aquí en 1 Corintios 2:9, antes bien, como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en el corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las enseñanzas del Espíritu, acomodado lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. La gente no quiere dejar el mundo, Dafne. La gente no quiere dejar el mundo. Lo espiritual a lo espiritual. Y ese es el problema que tenemos hoy en día. Dice su palabra: toma tu cruz y sígueme cada día. Pero la gente no quiere seguir en el camino como debe de seguir en el camino. A todo le buscan una excusa, no tienen una sanidad, no tienen una proyección sobre el propósito de Dios. O sea, su enfoque no es el propósito de Dios en su vida. Ellos quisieran que se cumpliera por arte de magia, pero ellos realmente no trabajan en pos de eso. Entonces todo le buscan una excusa. Hay que vivir sanándolo, hay que vivir liberándolo, hay que vivir dando vueltas en el mismo círculo. Amén. Y no avanzan. Entonces eso es uno de los problemas de hoy en día. Y todo es la falta de integridad en una presencia, en la presencia de Dios. Porque el que se ve cara a cara con la verdad, el que se ve cara a cara con Dios, con el poder, con su amor, no tiene chance de hacérsele la víctima a Dios. No hay manera. Pero hay gente que no le busca el rostro a Dios.
que lo que buscan es ir a la iglesia religiosamente todos los domingos, pero no buscan tener una relación real, genuina con Dios. Así es. Y como dice la Escritura, el Espíritu Santo todo lo escudriña, todo lo ve. O sea, nosotros si vivimos un evangelio carátula, nunca vamos a encontrar esa verdadera presencia. Y cuando encontramos esa verdadera presencia, vivimos un evangelio vivo y hacemos de esto un día a día, no una receta, Exacto, sino un estilo de vida donde podamos dejarnos guiar, donde podamos dejar llevar. Tenemos procesos, tenemos dificultades, sí, pero tenemos al Padre. claro. No es lo mismo estar solo en el mundo con 100,000 cosas que no sabes qué hacer y el enemigo llevándote a pensamientos negativos, a pensamientos porque tú no sabes qué hacer, que dejarte dirigir y el Padre decir, sí, tú tienes una vida desordenada, tú tienes una vida caótica, pero vamos a ir enderezando los puntos, vamos a ir llevando cada cosa a su lugar y que tú puedas entenderme. Yo me pregunto, Dafne, y te pregunto, oye como dice en Génesis 6:5, dice, al ver el Señor que la maldad del ser humano en la tierra era muy grande y que todos sus pensamientos tendían siempre hacia el mal, se arrepintió de haber hecho al ser humano en la tierra y le dolió en su corazón. Entonces, si nosotros somos dueños de una naturaleza pecaminosa, ¿quién nos guía? Si no es el Espíritu Santo que nos está guiando a nosotros, ¿quién nosotros está dejando que nos guíe? Engañoso es el corazón, más que todo. Si no es el Espíritu Santo que está guiando al ser humano, somos entonces nosotros mismos. Pero nosotros tenemos una naturaleza pecaminosa, dice que el corazón de nosotros es sumamente engañoso, que nuestros pensamientos van de continuo al mal. Entonces no estamos llamados a dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Es que hay un punto, en base a todo lo que tú has dicho, hay una conclusión exacta. Y es que nosotros somos malos y hacemos cosas buenas. No es que somos buenos y hacemos cosas malas. ¿Tú me entiendes? Y ahí entra lo que es la justicia del Espíritu Santo. Amén. Donde nos dice, óyeme, amén, haz esto por tu prójimo. Claro. Haz esta bondad, haz este detalle. O sea, a nosotros de corazón, de que por arte de magia, no nos va a salir a hacer las cosas buenas. No, amén. Fácilmente tú y yo pasamos por un sitio y vemos un mendigo y tenemos una comida, un vaso de jugo y no se lo damos. Ahora, el Espíritu Santo que nos dice, oye, tienes sed, dale agua. Amén. Ahí es el detalle de que nos guíe el Espíritu Santo. Que Él la preparó de antemano, Dafne, dice su palabra. Sí. El Espíritu Santo es el único que nos convence de pecado, de justicia y de juicio. De justicia, cuando nosotros entendemos que todo el chip que nos han metido, que nos han computado, que nos han enseñado, que hemos creído, está mal. Y de juicio, porque cuando Jesús murió en la cruz del Calvario, ahí entró en el escenario el Espíritu Santo. Ahí fue donde entra que se rompió el velo y ya nosotros tenemos acceso a la presencia, al lugar santísimo. O sea, amén, estamos en el tiempo de gracia. Amén, y totalmente. Tenemos que aprovecharlo. Totalmente. Este tiempo de gracia que tiene un reloj marcando que ya estamos en los tiempos finales, que estamos viendo los acontecimientos que están sucediendo. Por eso que yo voy cuando vienen las excusas de que fulano lo hizo mal, de poner los ojos en otra persona que no es el Señor como excusa para no llegar al Señor y hacer lo que nosotros tenemos que hacer. Ahí que yo digo, el velo se rasgó. Si el velo se rasgó, yo tengo acceso a la presencia, yo no necesito más nada ni a más nadie que no sea el Señor. Todo lo que yo necesito es a Dios para seguir adelante. Amén. Entonces eso es lo que el ser humano debe de entender, que ellos tienen que crear una relación con el Señor, porque por eso se rasgó el velo, por eso tenemos acceso a su presencia directamente,
para tener una relación directa con Él. Amén. Y además de irnos, porque claro, tenemos que usar la Biblia, Amén. tenemos que usar de referencia a la palabra, porque no venimos aquí nosotros a hablar lo que se nos parezca, sino sustentado en la palabra, en lo que dice la palabra. Pero más que lo que dice la palabra, tenemos que tratar al Espíritu Santo como un amigo. Amén. Tenemos que tratar al Espíritu Santo como no algo, sino alguien. Alguien que está ahí, que nos va a guiar, nos va a ayudar, va a estar de la mano con nosotros, nos va a dirigir. En cada escenario de nuestra vida, el Espíritu Santo está ahí. El Espíritu Santo, podemos hablar con Él y Él responder a cada inquietud, a cada necesidad. Él es el que nos da el entendimiento de la palabra para poder entenderla mejor, de poder nosotros abrirnos más, tener el conocimiento necesario. Amén. Ya a modo de concluir, Dafne, el Espíritu Santo es nuestro guía por excelencia. Amén. Y eternamente. En conclusión, nosotros vimos que era necesario la crucifixión del Padre para que esté el Espíritu Santo aquí. Amén. Para que descendiera el Espíritu Santo. Exactamente, porque es el que nos está ministrando, el que nos está guiando, el que nos está ayudando. Amén. Y todo este proceso de aquí, de Juan, donde se despide Jesús, explicándole a sus discípulos, cada una de sus palabras era necesaria para el día de hoy nosotros poder entender. Ellos en su humanidad no entendieron, pero hoy tú y yo podemos estar dialogando de algo vivo en nuestras vidas. Amén.